Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos al curso de Electricidad y Electrónica Automotriz Básica. Soy el instructor Alejandro Paco. Bueno, parte del Centro de Capacitaciones Autotrónica Tele, vamos a iniciar con este curso virtual. Esta transmisión desde la ciudad de La Paz, ¿no? Desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Muy bien, este curso que estamos iniciando, voy a compartir la pantalla, se lo pueden ver. Bueno, el curso que estamos iniciando de electricidad y electrónica automotriz es el primer módulo. En la subsiguiente semana vamos a iniciar con el curso de inyección electrónica, diagnóstico de sensores y actuadores con escáner y osciloscopio. Posteriormente a ese curso va a haber lo que es programación de llaves con chip. Posteriormente, el módulo que le sigue es programación de memoria CEPROM microcontroladores para finalizar con el curso de banqueo y diagnóstico de computadoras automotrices. Bueno, entonces con este curso quiero compartirles las bases que vamos a tener en el curso, en todo este módulo de autotrónica, ¿no? En todo este curso de autotrónica. Ya no solamente es mecánica automotriz, hoy en día es autotrónica, ¿no? No solamente es electricidad automotriz, es autotrónica. Implica tener conocimientos básicos de mecánica, electricidad y electrónica y programación. Y eso es lo que queremos compartirles con todos estos cursos. Entonces, bienvenidos. Vamos a arrancar. Y bueno, en el sistema eléctrico del vehículo vamos a tener distintos circuitos, ¿ya? Por los cuales vamos a pasar lo que es el sistema de arranque, el sistema de carga, lo que es el sistema de luces, lo que son los circuitos de vidrios eléctricos, circuitos de limpia parabrisas, en fin, hoy en día hay varios circuitos en el vehículo, varios circuitos eléctricos. Como ahí podemos ver en las imágenes, comenzando por lo que es la chapa de contacto, ¿no? Y el sistema de arranque. Vamos a ver de qué compone el sistema de arranque, ¿no? El motor, lo que es la chapa de contacto, el interruptor de contacto, dentro del motor de arranque, las partes del motor de arranque, cuáles son las averías comunes en cuanto al motor de arranque, los carbones, lo que es el automático, lo que es el rotor. En el sistema de carga, el alternador, el principal elemento y la batería, ¿no? Estos elementos principales, esto es de la parte eléctrica. Hoy en día ya con sistemas de carga inteligente, tenemos sensores en la batería que nos detectan si está la temperatura de la batería, etcétera. Y bueno, algunos elementos internos dentro de la computadora, como es el regulador electrónico. Antes teníamos un regulador externo, electromecánico. Hoy en día un regulador electrónico en el alternador y en vehículos más modernos dentro de la computadora del motor. El sistema de luces y las señales. Bueno, hay diferentes circuitos dentro de este sistema, el circuito de luces altas, luces bajas o luces de cruce, luces de carretera, las luces medias o también llamadas luces de posición, las luces stop, los direccionales o también llamados guiñadores, las luces, el circuito de luces de parqueo o de emergencia, son todos los que en la mayoría de los vehículos están. Entonces, son varios circuitos que se puede tomar. El objetivo de este curso es que tú tengas armas para que puedas diagnosticar todos estos circuitos. Un multímetro, un buscapolo con bombillo, un buscapolo con LED, un escáner que hoy en día ya es necesario en lo que es la parte eléctrica, no solamente en la parte electrónica de sensores,
sino también un escáner va a ser muy importante. Bien, aquí hay un caso de Mitsubishi que lo comparto siempre en cada curso, resaltando que este es un vehículo de Montero del año 2000 y tenía un módulo de tax, el cual comparte lo que es, en el mismo módulo controla lo que son cierre de seguros de puertas, lo que es el limpiaparabrisas trasero y lo que es la bocina y las luces. Sin este módulo no va a funcionar esos circuitos. ¿No? Bueno, aquí teníamos una avería en este circuito, el cual al momento de poner contacto entraba en modo de emergencia. El limpiaparabrisas de atrás se movía automáticamente, estas luces del tablero se prendían automáticamente, las luces altas se activaban automáticamente y ahí vemos el limpiaparabrisas trabajando sin que lo activemos, ¿no? Porque el módulo ETAX, el módulo que controla estos circuitos, estaba averiado, ¿no? Entonces sería el módulo, ahí tenemos este módulo en la caja de fusibles, allá en la parte de atrás de la caja de fusibles, de la parte de la cabina interior, está este módulo. Entonces, revisando, sacando este módulo, es el encargado de estos circuitos. Ahí en la misma etiqueta, y nos dice que controla, ¿no? Y bueno, ¿qué más es importante entender? em, las terminologías en inglés. Por ejemplo, acá nos dice guiñadores, señal de direccionales, turn. ¿Sí? Ahí también está lo que es luces media. Entonces es muy importante. ¿No? Y bueno, una vez ya tenemos parte del módulo, Bueno, le hemos la parte sacado interna del módulo. En la parte interna del módulo. Y bueno, una vez cambiado lo que es que no se pudo reparar, vamos a probar los contacto, ya los funciona correctamente. guiñadores, instalando, parqueo. Limpia parabrisas trasero. Y el cierre centralizado, da igual, cierre centralizado de puertas. Abre, cierre, sí. Todo por el módulo. Un modulito. Bueno, entonces, eh, haciendo cualquier otro diagnóstico en la parte eléctrica, en lo que es la electricidad convencional, podríamos decir la falla de, si no supiéramos del módulo, podríamos decir que es algún relé, que hay algún corte en el cable, el cual está activando los circuitos de limpiaparabrisas, porque en un circuito convencional, el circuito de limpiaparabrisas son cables distintos, son cables aparte. No está conectado nada que ver con el cierre centralizado, por ejemplo. Pero en este caso de Mitsubishi, este módulo los integra, comparte esa activación, esa información. Bueno, sí podríamos hablar de, por ejemplo, de lo que es Nissan Note 2006. Hay un módulo que se llama BCM, Bueno, muy buenas tardes. hay un módulo BCM, hay un módulo IPDM, una caja de fusibles inteligente. El BCM es un módulo de control de carrocería que controla diferentes partes, partes eléctricas de la carrocería, como son los circuitos de luces, de limpiaparabrisas, de guiñadores. Ahí estamos, por ejemplo, entrando con el escáner a lo que es el módulo de BCM para poder ver un test de actuadores, es una función que tiene el escáner, poder activar desde el escáner la bocina, el desempañador trasero, el limpiaparabrisas delantero, ventilador de motor y entre otros, luces exteriores, desde el escáner, sin presionar ningún botón del vehículo. Entonces nos ayuda mucho para hacer algunos diagnósticos, no solamente en estos vehículos, en vehículos americanos de igual manera nos va a ayudar el escáner.
Si antes trabajamos con el escáner en la parte del motor de inyección electrónica, hoy en día va a ser más necesario tener un escáner en la parte eléctrica, electrónica del vehículo. Ya en estos vehículos como Toyota, Nissan, Suzuki, otras marcas están integrándose lo que es los módulos de control de carrocería. Bien, ahí algunos datos que nos da el escáner sobre el interruptor. O sea, con el escáner vamos a poder ver varios datos, si el interruptor está bien o está mal, si es el mismo componente, el motorcito del limpiaparabrisas que no está funcionando, si es la misma bocina o el interruptor de bocina o el relé de bocina que no está funcionando desde el escáner. Muy bien, la información teórica es muy importante. Hay bastantes textos ahí en internet y unos textos didácticos y coloridos que les vamos a compartir es este, ¿no? Hay uno de reparación del sistema de carga y arranque, electricidad automotriz aplicada, aplicaciones prácticas de multímetro automotriz, ¿no? Donde se ven mediciones gráficas de tierra, de cortos, de sensores, de luces, etcétera, ¿no? Y bueno, también lo que es el sistema de carga y arranque. Todo lo que vamos a ver en el curso, en estos textos, lo van a poder ver. La información técnica igual es muy importante. Si bien tenemos la parte teórica, los fundamentos, cómo funcionan los circuitos, los componentes, un electroimán, cómo funciona un electroventilador, cómo funciona un solenoide, también tenemos que tener información técnica, ¿no? De cada vehículo. En este caso, en la parte izquierda de la imagen que pueden ver, tenemos un manual del sistema de arranque y carga de Nissan. En esta otra parte, diagrama eléctrico de Toyota, de un Toyota Hayashi, este es de un Toyota Note, perdón, de un Nissan Nissan Note 2006. ¿No? Y en esta información técnica les menciona diagramas, nos menciona cableado, nos menciona los colores de cables, los pines, los pinouts, que son necesarios muchas veces para hacer un buen diagnóstico y fácil. Y bueno, las herramientas. Eh, bueno, la anterior en una transmisión me preguntaban qué herramientas puedo utilizar para comenzar mi taller eléctrico. Básicamente un multímetro y un buscapolo con bombillo, como lo ven en imágenes. Este sería un buscapolo con bombillo. ¿Qué es un buscapolo? Uno que busca polaridad. En el vehículo vamos a tener polaridades positivas y negativas, ¿no? Y también otras funciones, ¿no? Pulsos, por ejemplo. ¿Con cuál vamos a poder trabajar? Con un multímetro. Este es el más accesible, un multímetro use tools. Hay otras marcas como NIT, en este caso esto es una pinza amperimétrica que lo vamos a utilizar para medir fugas de corriente en el vehículo. Acá el buscapolo con bombillo, también buscapolo con LEDs, que más adelante les voy a ir mencionando. Hay una fuente de alimentación regulable, preferentemente que sea de 0 a 30 voltios y de 0 a 5 amperios. Esta fuente que tiene esa imagen es de 0 a 2 amperios y de 0 a 15 voltios. Podemos regular el voltaje. Eso para alimentar fuera del vehículo algunos componentes, algunos bombillos, focos, relés, etc. Bueno, son algunas de las herramientas que podríamos utilizar. Para ir avanzando las bases es importante que ustedes conozcan las bases de la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Es el flujo de electrones. ¿Qué es el voltaje? ¿Qué es el amperaje? ¿Qué es la resistencia? ¿No? Entonces, para esto vamos a ver rápidamente este video con el ingeniero Garibaldi que nos va a aclarar de una forma didáctica estos conceptos. Entre las leyendas son los temas de la electricidad. Vea, yo les sugiero lo siguiente, vamos a tratar de dividir un poco las aguas, ¿no? Vamos a hablar de electricidad, por un lado, y por otro lado de electrónica. Porque un auto
un vehículo, cualquier tipo de vehículo que ande sobre ruedas, tiene las dos cosas mezcladas. Tiene electricidad y tiene electrónica. Los aviones también tienen electricidad y electrónica. Lo que sucede es que en la medida que la tecnología va avanzando, la fuente que alimenta todo eso son circuitos eléctricos que manejan electricidad. Pero los que controlan todo es la electrónica. Entonces por eso le hago la separación. Hasta que llega a la computadora, a la CPU, al chip o lo que sea, es electricidad. Pero ahí adentro de eso va a haber otra serie de procesos que son infinitamente más complejos que lo maneja la electrónica. Por eso separemos bien la hacienda. Tengo un taller y ¿a qué tengo acceso? ¿A la electrónica? Algunos sí lo tienen, por supuesto, porque tienen conocimiento instrumental para poder hacerlo. Pero la gran mayoría no. Tiene acceso a la parte de electricidad. Porque meterse con la electrónica y más con los autos de última generación se la regalo. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema que suponemos que es un problema de electrónica? Ponemos el escáner nos dice, bueno, le falla, qué sé yo, sensor de temperatura de agua o sensor de RPM y vamos y lo cambiamos. No nos ponemos a abrir el sensor y ver cómo lo podemos reparar, lo cambiamos directamente. Esas piezas son críticas, absolutamente críticas. Fíjese de que la electrónica ha ido reemplazando poco a poco a sistemas que antes eran mecánicos. Que los sistemas mecánicos en general son grandes, son pesados, están sujetos a un montón de variables, de temperatura, de tiempo, de vibraciones, a lo cual en la electrónica, discúlpeme el gesto, le hace así, son mucho más simples, pero al ser miniaturizados y tener adentro toda la información y el manejo de información que tiene, son sumamente delicados. Por eso es que frente al reemplazo de un componente electrónico hay que tener mucha precaución. Y cuando hablo de componentes electrónicos le digo, por ejemplo, un TPS. TPS tiene un sensor ahí que le está diciendo qué ángulo tiene, puede llegar a tener un motor inclusive, un sensor de temperatura, un sensor de presión, el sensor de revoluciones por minuto, el sensor del sensor y que cada vez tenemos más sensores. Todos esos sensores tienen su alma, su espíritu electrónico. Y quiero ser muy duro con esto. Atención con los componentes electrónicos y atención cómo los vamos a reparar o cómo los vamos a reemplazar. Cuando digo reparar, desde ya le digo, el 99% de los casos significa reemplazar, en el cual le sugiero no haga inventos. Ponga componentes de calidad que reemplacen al componente anterior, pero no haga inventos. ¿Quedó claro esto? Ahora vamos un poquitito a la electricidad. ¿Alguna vez se puso a pensar por qué el cable de la batería es grueso? Diga, igual, y qué sé yo, es grueso, no sé, no, la verdad que no. ¿Y por qué el del que va al burro de arranque es un cable grueso? ¿Qué manejan esos cables? Y eso también maneja electricidad. Y los que llegan a las luces también manejan electricidad. Y los que llegan al tablero también manejan. Y al motorcito que me le baja y levanta el vidrio, sí señor, todo eso maneja electricidad, pero son mucho más finitos. ¿Sabe por qué? Porque la cantidad de energía que manejan esos cables gruesos frente a los finitos es muchísimo mayor. Vea, le hago un ejemplo hidráulico y que me disculpen los físicos y los electrónicos. Usted tiene un caño y por ese caño puede hacer pasar una cierta cantidad de agua, ¿de acuerdo? Si usted quiere que salga más agua sin cambiar el caño, ¿qué hace? Y le mete más presión. Pero llega un momento que por más presión que le meta no sale más agua del otro lado o eventualmente revienta el caño. Con la electricidad pasa lo mismo. Vamos a hablar de dos cosas que usted habrá sentido nombrar un montón de veces. Los voltios por un lado y los amperes por el otro. Haga de cuenta que la presión que usted le mete a ese caño para que pueda pasar el agua, o la diferencia de presión que usted le mete a ese caño, son los voltios. Y haga de cuenta que lo que pasa por adentro del caño, amperes. Entonces, si usted quiere hacer pasar mucha energía por adentro de un caño, en este caso un cable, ¿qué hace? O aumenta la tensión, en este caso la presión, o aumenta el caudal, en este caso los amperes. Eso en electricidad se llama P es igual a V por I. La potencia que yo estoy manejando depende del voltaje y de la intensidad. Voltaje, voltios, intensidad, amperes. O sea, si yo multiplico voltios con amperes, tengo potencia. Más potencia quiero manejar, por ejemplo, una batería está manejando la potencia de todo el auto. Y en el momento del arranque va a tener que mover un motorcito que va a tener un par de caballitos mínimo para poder que el motor gire y va a consumir corriente. Ahora, si yo insisto en pasar eso por cables más finitos, ¿qué va a pasar? El colapso. El cable se va a recalentar y si no se recalienta, sencillamente se quema. Entonces, atención con esto, con el manejo de energía, manejo de potencias, ¿ok? ¿Por qué los autos normalmente tienen 12 volts y no 220? Por su vida, por su seguridad. Ese es uno de los problemas que se va a plantear con los autos eléctricos, que necesitan para tener la potencia necesaria y poder almacenar la energía suficiente, tienen que trabajar con mucha más tensión, hasta 700 y pico de volts.
Y usted sabe que arriba de los 100 volts lo toque, patea feo, ¿no? Entonces, los 12 volts son por una cuestión de seguridad. Pero, ¿es esa la única forma de corriente que manejamos? No. Por ejemplo, un inyector. Usted tiene un inyector, y el inyector, ¿qué hace? ¿Una corriente continua? No, son pulsos de corriente que le están diciendo abrí, cancela para que cierre. A veces son varios pulsos en fracciones de segundo, pues lo hace abrir, cerrar y volver a abrir. O sea, estoy dosificando la electricidad y haciéndola pasar en pulsos. Son pulsos de corriente continua para manejar todo eso. El encendido. El encendido, antes estaban los famosos magnetos, que ya pasaron la historia hace mucho tiempo. Hoy tenemos baterías, esas baterías tenemos bobinas, ahora ya tenemos bobinas individuales por cada cilindro, en muchos casos. En el caso de los sistemas de inyección tenemos inyectores individuales, que son inyectores y bombas. Es realmente complejo y fascinante, créamelo. Pero vuelvo al tema del encendido. ¿Usted tiene idea con qué tensión se mueve una bujía, que la agarre y le pega un patadón de aquello? Mire, puede llegar a 15.000 volts tranquilamente, 15.000 volts. Pero como Garibaldi, la batería tiene 12 y yo llego ahí a 15, sí, a través de un transformador que se llama bobina. Bueno, muy bien, ahí teníamos los conceptos básicos de electricidad, ¿no? El movimiento de electrones, le podemos hacer una analogía con un circuito hidráulico. Dentro de lo que es el voltaje vamos a tener dos corrientes. Una corriente es alterna y otra corriente continua. Cuando hablamos de corriente continua nos referimos a un personaje que se llama Tomás Alva Edison. Y cuando nos hablamos de corriente alterna también nos referimos a otro personaje que se llama Nikola Tesla. Bueno, estas dos corrientes las trabajamos en el vehículo. La corriente continua es la que mayormente vamos a trabajar en el vehículo. La corriente alterna más lo que es corriente domiciliaria. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos corrientes? La corriente continua es la que va a proporcionar el movimiento, el flujo de electrones en una sola dirección. En cambio, la corriente alterna va a ser en ambos sentidos. Si vemos en un osciloscopio, la corriente alterna va a ir cambiando de dirección, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo. Eso es una corriente alterna. Una corriente continua va a tener solo va a ser polarizado, ¿no? Uno positivo y uno negativo. Algunos sensores en el vehículo producen corriente alterna. Bien, entonces es el concepto de corriente continua. Y en el multímetro vamos a ver estos dibujos para poder hacer las mediciones en el multímetro, ¿no? Ahí tenemos el multímetro, llamado también polímetro, llamado tester. Es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas. Bien, entonces voy a mostrar un pequeño video sobre el multímetro. ¿Tienen ahí alguna pregunta? Le pueden escribir ahí en el chat. Vamos a ver un segundo. Bueno, estamos con dos. Y ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Estamos con un multímetro automotriz. Y bueno, lo primero que tenemos que saber de cualquier multímetro es las unidades, las magnitudes que nos van a medir. Ahí tenemos una perilla donde vamos a poder seleccionar las unidades que vamos a medir: voltaje, resistencia, amperaje, capacitancia, temperatura, entre otros. Vamos a tener unos orificios donde vamos a poner un común, lo que es este cable negro, esta punta negra, y el rojo es el cual se va a mover de este punto. Puede ser en este punto, puede ser en este punto donde dice 20A o BAT, dependiendo de la magnitud que vamos a medir. Normalmente utilizamos este punto donde está conectado, donde vamos a medir lo que es
lo que es voltaje, resistencia, continuidad y otras unidades, otras magnitudes. Muy bien. Bueno, lo primero vamos a encender el equipo. Simplemente medimos la perilla y vamos a ir a la primera magnitud, bueno, la primera función, que es continuidad. En la pantalla se nos prende y se le presionamos lo que es el botón seleccionar para entrar a lo que es continuidad. Y bueno, ahí tenemos el símbolo continuidad. Nosotros al chocar las puntas, estas dos puntas, vamos a poder escuchar un sonido, un pitido, el cual nos dice que hay continuidad, es decir, que el circuito está cerrado. Es la primera función de cualquier multímetro. Bueno, la otra función sería resistencia. Vamos a seleccionar igual en la misma opción, seleccionamos resistencia. Y bueno, nos va a aparecer este símbolo, ¿no?, del omega, sombrerito. Y bueno, este multímetro es autorrango, es decir, simplemente seleccionamos la unidad y no vamos a poner el rango como 2 kiloohmios, 200 ohmios, etc. Simplemente seleccionamos la unidad y nos va a medir la resistencia. Okay. La otra unidad sería los diodos. ¿No? Eso para medir lo que son, aquí tenemos el símbolo, la selección de los diodos. Esto va a medir lo que es el alternador, los diodos del alternador, y para electrónica de igual manera algunos diodos, componentes, diodos LED de igual manera. Bueno, y en resistencia de igual manera componentes electrónicos, algunos cables, resistencia de los cables, resistencia de algunas bobinas, de unos solenoides, vamos a poder medir con lo que es la función resistencia. Bueno, vamos a ir a otra función, lo que es al lado voltaje, una B, bueno, los símbolos de corriente continua o corriente alterna. Bueno, como tenemos acá, podemos hacer la medición de esta batería. Ponemos el cable negativo y el otro al positivo. Y ahí nos va a mandar el voltaje. Fíjense que nos sale negativo. Ahí tenemos una barra negativa DC 12.9 voltios. Y eso porque el cable está invertido. Es decir, este tendría que venir acá, el rojo al positivo y el negro al negativo para hacer la medición. No se quema, simplemente nos va a dar la señalización de que está en mala posición. Bueno, ahí tenemos, ya no nos aparece lo que es el símbolo negativo debajo de DC. Bueno, la mayoría de los multímetros va a tener esa función de voltaje, corriente alterna, corriente continua. Ahí tenemos la otra opción que es BAT, de igual manera, esta función especial para medir directamente batería. Ahí estamos midiendo lo que es la batería, de igual manera, y nos manda la opción 12 voltios, 12.9. Hay un color verde que nos indica que está en buen estado. Bueno, hay otras funciones más en cuanto a lo que es esta parte de lo que es el ángulo de él, para medir lo que es el ángulo del distribuidor en carburadores, lo que es las RPMs, 2 stroke, las revoluciones RPM, si es de 4 cilindros, de 2 cilindros, las RPMs. Y otra función, esta función es para medir pulsos. Ahí nos va a aparecer algunos cuadraditos cuando hay algunos pulsos. Nos va a marcar una figura. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso de inyección. Ahí tenemos el ángulo duty, los hertz, la frecuencia. Y bueno, acá vamos a tener una función de capacidancia, donde es 100 milifaradios, para medir capacitores. El otro es para medir temperatura. Ahí tenemos grados centígrados, grados Fahrenheit. Y bueno, la otra opción, el HFC, es para todo este cuadrado donde es PNP, NPN, para medir transistores.
es en el curso de electrónica. Bueno, en la otra opción, para medir amperaje. Este me mide hasta 20 amperios. Cuando hacemos la medición de amperaje, ahí tenemos que cambiar el cable rojo a donde dice 20 amperios para hacer la medición. Bien, entonces más adelante vamos a estar viendo cómo se hace las diferentes mediciones en alternador, en motor de arranque, en unos fusibles, etcétera. Prácticamente la mayoría de los multímetros van a tener distintas funciones. Este es para iluminar la pantalla, por ejemplo, que se ilumina la pantalla. Esta H es Hold, es para congelar la pantalla de la medición. Y una linterna, esta es una linterna de acá, para encender la linterna. Y bueno, para seleccionar la función. Bien, este es un multímetro automotriz, tiene aquí un imán atrás, es para asegurar, ¿no? Muy bien, ahí teníamos las funciones del multímetro. Bueno, ahí tenemos las funciones del multímetro, las medidas. Bueno, en fin, hay gran cantidad de marcas, modelos de multímetros automotrices, ¿no? En este caso, por ejemplo, de Justools, el otro era una marca chinita, algunos de Chalimex, que bueno, la diferencia entre estos multímetros son las funciones que vamos a tener en cada uno de estos. ¿No? En este, por ejemplo, no es autorrango, tenemos que seleccionar el rango si queremos medir resistencia o voltaje mayor a la medición que tenemos que hacer. Bien, igual nos vamos a tener casi las mismas funciones que el anterior multímetro. Voltios, corriente continua. Y bueno, por último vamos a tener el o el puerto. Y bueno, multímetro Justools. Bien. Otro instrumento importante para lo que es la medición es el buscapolo, ¿no? El buscapolo, el cual utilizamos bastante en la parte eléctrica. Bueno, estamos con dos herramientas, uno es el buscapolo y otro es el foco piloto. Y es fácil y sencillo de manejar, tiene una punta, un foquito en interior, bueno, un caimán. Bueno, vamos a utilizar lo que es el foco piloto. Tenemos positivo, negativo. Cuando pongamos el caimán al positivo, la bombilla me va a iluminar siempre en la punta entre negativo. Por ejemplo, en el chasis, lo que es masa, me va a iluminar el bombillo. Ok, ahí tenemos masa, por ejemplo, ahí, y me ilumina el bombillo. Carrocería, ¿no? Masa de carrocería. Cuando ponga el caimán al negativo, me va a iluminar cuando haya positivo. Ahí está, me está iluminando. Ok, entonces eso lo utilizaremos en los fusibles. Para revisar fusibles, ahí tenemos algunos fusibles y revisar fusibles, ¿no? Ilumina en ambos lados. Eso para buscar positivos. Caimán negativo para buscar positivos. Caimán al positivo para buscar negativos. Y bueno, para lo que es el buscapolo con LEDs, de igual manera va a tener un caimán. De igual manera, si pongo al positivo, me va a buscar negativos. Pero ahí me va a encender un LED verde. Ahí se puede apreciar un LED verde. Bueno, en masa pongo, me va a encender el LED verde. Y si pongo el caimán en el lado negativo, me va a encender el positivo, pero en rojo, indicándome que es positivo. Me va a encender el LED rojo. Si pongo a más, obviamente no me va a encender porque no hay positivo. Entonces, listo. Ese es el buscapolo con LED.
positivo rojo, negativo verde. En cambio el foco piloto simplemente me va a iluminar una bombilla. Y este con LED me va a iluminar rojo si es positivo y verde si es negativo. Ya tenemos lo que es el escapolo, vamos a compartir, vamos a volver a la presentación. Bien, entonces es muy importante estos instrumentos y que tú lo puedas dominar y lo puedas tener en tu taller, en tus, bueno, para todo este trabajo que es la parte eléctrica, electrónica, automotriz. Bueno, vamos a continuar. Eh, es importante que puedas analizar diagramas eléctricos en los vehículos. ¿Qué son los diagramas? Son aquellos que nos sirven como una representación gráfica de un circuito o instalación eléctrica o electrónica. En los diagramas que se utilizan los símbolos y señalizaciones eléctricas para que el intérprete o lector del plano comprenda la cavidad del circuito. Para eso se utiliza los diagramas, para que el intérprete pueda conocer cómo está conectado el circuito. Cada trazo indican conexiones que hay entre los diferentes elementos del circuito. ¿Vale? Hay dos tipos de diagramas, hay otros tipos de diagramas. En este caso, el que tenemos en imagen es de tipo pictórico, es un diagrama de tipo pictórico. ¿Por qué? Porque nos grafica los elementos como en realidad son, ¿no? Ahí tenemos una batería y está graficado, y un fusible, un switch, un interruptor y las bombillas. ¿No? Aquí me está graficando el circuito. Un diagrama esquemático se va a representar por símbolos. Repito, un diagrama esquemático se va a representar por símbolos. Estos símbolos, por ejemplo, el de la batería se simbolizaría por esta manera. Ahí tenemos el símbolo de batería. Un fusible se representaría de otra manera. Este es el símbolo de masa. El símbolo de un capacitor, de un faro, de un foco, de un encendedor de cigarrillos, una bocina, una bobina de encendido, un diodo, ¿no? Bueno, entonces, todos los elementos se van a ir representando por un símbolo. Este mismo diagrama está esquematizado y es el mismo de este. Entonces, muchas veces, si estás iniciando en esto del análisis de diagramas eléctricos, te recomiendo que vayas viendo diagramas pictóricos para saber cómo están conectados. Y bueno, ya ir entrando a lo que son los diagramas esquemáticos, ¿no? Están representados por símbolos. De la batería, fusibles, interruptor, lámpara, lo que es tierra. ¿No? Y aquí otro diagrama más complejo. ¿No? Ahí está la batería, hay unos fusibles, hay unos switches de ignición, unos relés, que enseguida vamos a hablar de los relevadores, cómo funcionan, cuáles tipos hay. Este sería un circuito de arranque de motor. Entonces, dentro de los circuitos eléctricos del automóvil, voy a hablar en general de cualquier marca, van a haber ciertos componentes principales, como lo que es el generador o la batería, el fusible, el interruptor, el conductor y el receptor. En cualquier vehículo, en cualquier circuito va a haber estos elementos en los circuitos de luces, ¿no? Muy bien, entonces a estos circuitos convencionales los vamos a ver parte por parte, ¿no? ¿No? Si hacemos una analogía en el circuito hidráulico, la bomba que impulsa todo el líquido sería esta bomba de circulador, ¿no? La llave de paso, tenemos ahí una rueda hidráulica y un caudalímetro que nos va a medir el caudal del líquido y un manómetro diferencial de presión que nos va a medir la presión del líquido. En un circuito hidráulico tendríamos ahí el generador de corriente que puede ser el alternador en el vehículo o la batería. Vamos a tener ahí un interruptor, un switch, una lámpara y un amperímetro. Un amperímetro me va a medir la cantidad de electrones que están pasando por el cable y el voltímetro me va a medir el voltaje, la presión con que los electrones están circulando. Eso es una analogía, una comparación con un circuito hidráulico eléctrico. Primer elemento, la batería. La batería que vamos a tener en los vehículos es una batería de 12 voltios aproximadamente.
en términos técnicos sería de 12.4 aproximadamente, el voltaje que tendría que tener, 12.6. Cada celda me proporciona, son 6 celdas, me proporciona 12.1 voltios. 6 por 2, 12. 12.6 voltios me proporciona la batería. Exacto. Entonces, cuando tenemos una batería descargada, me va a marcar menos de 12 voltios. Bueno, ¿de qué está compuesto estas baterías? Estas baterías son dispositivos que nos van a almacenar energía química para ser liberada después en forma de energía eléctrica en el momento de poner en marcha el motor del vehículo. Entonces, nos van a almacenar energía y nos van a proporcionar energía. Cumple esas funciones. Entregar energía, acumular energía, absorber energía. En el momento que el motor está funcionando, el alternador ya se va a encargar de proporcionar energía. En este caso tenemos ahí una energía líquida de plomo, en las cuales internamente va a tener placas de plomo, positivas y negativas, sumergidas en un famoso líquido que se llama electrolito. Este electrolito está conformado de agua y ácido sulfúrico. Bien, entonces, una batería es el principal en un vehículo, ¿no? Ahora ya con los vehículos eléctricos, que son baterías muy diferentes a estas de plomo. De plomo ácido. Conductores eléctricos. Bueno, vamos a tener una cantidad de cables eléctricos. Conocemos cuáles son los conductores, los metales, los aislantes, que las vamos a ver en los vehículos. Pero ¿qué quiero rescatar de todos los conductores eléctricos? Esta tablita, ¿no? Si bien tiene un grosor el cable, tenemos que saber que cada cable, de acuerdo al grosor, va a soportar cierto amperaje. ¿Qué era el amperaje? La cantidad de corriente eléctrica. Muy bien, entonces, para todo lo que son los sistemas eléctricos en el vehículo, se utilizaba cables calibre 12, calibre 10, calibre 14. Hoy en día los vehículos 2020, 2024 están utilizando calibres 16, calibres 18. Fíjense que en calibre 18 soporta 7 amperios, un calibre 16, 10 amperios. ¿Por qué? Por los mismos módulos que hay en los sistemas eléctricos. Un calibre 14, calibre 12 soporta 15, 20 amperios que se consumía antes, no con los circuitos eléctricos. Un electroventilador, un motor eléctrico de ventana, de levantavidrios, consumían directamente esas corrientes. Pero hoy en día los módulos electrónicos hacen que todo este cableado sea reducido, ¿no? Y utilicen cables más delgados. Entonces recuerden, si voy a hacer una instalación, tengo que saber cuánto soporta ese cable y cuánto consume el dispositivo que voy a poner. Se hace hoy en día instalaciones, por ejemplo, de las luces LEDs en los vehículos, ya sea luces LEDs rompenieblas o luces auxiliares, que son de LEDs y no consumen mucho. Entonces, no va a ser prudente que nosotros pongamos un calibre 10. Unos LEDs nos puede consumir menos de 1 amperio, ¿no? Entonces tendríamos que poner un calibre 18. Con un calibre 18 es suficiente, un calibre 16. Ya que el amperaje o el consumo de estos dispositivos son menores a los que teníamos antes, con las luces halógenas. Otros elementos son los fusibles. Los fusibles están diseñados estos fusibles para la protección del cableado, ¿no? Entonces, estos fusibles nos protegen de un incendio en el vehículo. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Es que el cliente o el operador, el técnico, mecánico, se quema un fusible y le pone cablecitos alrededor del fusible o lo puentea con cablecitos. ¿Se puede? Sí se puede momentáneamente. En lo posible, inmediatamente tiene que reemplazarse el fusible y no dejarlo así puenteado con cablecitos. Esos cablecitos muchas veces no se llegan a quemar y lo que se quema es el cableado. Y ahí tenemos un problema mucho más grave, ¿no? Ahí tenemos fusibles cerca de la batería, en la caja de fusibles, en el compartimiento motor. Entonces, un fusible va a evitar
que haya un cortocircuito en el vehículo, que se quemen los cables, que los cables sufran daños. Hay distintos tipos de fusibles, los fusibles bayoneta, los fusibles de vidrio, los fusibles cerámicos y estos fusibles que lo vemos hoy en día en la mayoría de los vehículos. Y los fusibles eslabones principales. Estos fusibles cubren mayor amperaje. Bueno, entonces hay unas tablitas donde vamos a poder ver la nomenclatura de los fusibles. Los fusibles los podemos ver por un número que están impresos en los mismos o por los colores. Vamos a poder diferenciar estos fusibles. Ahí tenemos esta tablita, los fusibles PAL, fusibles eslabones, fusibles principales, que van a tener un color, ¿no? Y encima de lo que es este fusible, hay impreso el fusible. En este caso sería de 40 amperios. Ahí vemos 40A. Si se rompe este plástico que está ahí, donde está impreso el valor de este fusible, o se pierde, se revienta, se rompe, por el color vamos a poder ver que es de 40 amperios. Lo mismo con nosotros, hay algunos, estos fusibles son superficiales, otros fusibles son con pernos en los costados. Muchas veces uno quiere sacar fusibles, pero no están bien duros porque están empernados al borde o a la caja de fusibles. Entonces, estos fusibles de igual manera, ¿no? Ahí tienen su color. El color amarillo en este caso es de 60 amperios. El rojo sería de 50 amperios. Este otro tipo de fusibles, ¿no? Entonces, vamos a poder ver en la caja de fusibles estos distintos tipos. Y bueno, en la caja de fusibles siempre preguntan cuál es la función de cada fusible. ¿Cómo puedo saber que el fusible de bocina, el fusible de bomba de combustible, el fusible de luces, de stop, etcétera? En la caja de fusibles vamos a poder encontrar la nomenclatura, que puede estar en inglés o en chino en algunos casos, ¿no? Hoy en día la mayoría de vehículos son chinos, entonces vamos a poder encontrar este tipo. Muy bien, entonces ahí, fíjense que ahí tenemos una caja de fusibles, nos va a indicar la posición del fusible y cuál es su función. Ahí tenemos el fusible de stop, que sería el fusible de 10 amperios, de freno, luz de freno. Bueno, aquí otro, el tile. Este es el fusible de luz media, del lado izquierdo y este sería del lado derecho. Perdón, del lado derecho y del lado izquierdo. Acá tenemos otros fusibles, Wiper Wash, ¿no? Entonces de 15 amperios que sería de limpia parabrisas. Otro fusible acá de 10 amperios Turnback sería de guiñadores, ¿no? De direccionales. Y este otro de emergencia, de parqueo, luces de parqueo, 10 amperios. Entonces, comparando ahí con la caja de fusibles, ahí voy a poder ver la posición en la que se encuentra y de cuántos de fusible. Allí vamos a poder atacar rápidamente si el fusible está quemado, por ende no da las luces de parqueo. O, no sé, la bomba de combustible. Aquí, por ejemplo, la radio cigarrera, me dice, de 15 amperios. Si no da la radio, lo que reviso son los fusibles. ¿Cómo lo reviso los fusibles? Como hayan visto en el anterior video, con el buscapor o copiloto. Este es de un Suzuki. ¿Qué pasa si los fusibles, acá de fusible está en chino? ¿No? Si bien antes nos costaba un poco aprender inglés, las nomenclaturas, aprender lo que es el significado de las palabras en inglés, mucho peor hoy en día aprender chino más. Una aplicación, entonces anótenlo, hay una aplicación que se llama Google Traductor, Muy ¿no? bien, Con esta aplicación de Google Traductor vamos a poder traducir las imágenes que vamos a tener ahí en Google Traductor, ¿no? Ahí la caja de fusible vamos a poder traducir.
con la misma cámara. Con la misma cámara vamos a poder traducir y vamos a poder saber el significado de las funciones que nos está cumpliendo los fusibles. ¿No? Entonces recuerden, Google Traductor se llama la aplicación, para los que no lo conocían. Intermitente, luz antiniebla y entre otros. Bueno, con esta aplicación Google Traductor podemos traducirlo al instante. Muy bien. ¿Qué tal? Voy a pantalla y ahí nos va a traducir en quiero encontrar lo que es el fusible de luz de cruce. Me voy a ir a lo que es Google Traductor de chino a español, cámara instantánea y ahí nos va a traducir. Ahí tenemos el relé, luz de carretera, relé de luz de carretera. Ahí tenemos luz de cruce 20 amperios. Tenemos la luz de carretera, tenemos bomba de combustible, viento de baja velocidad, el intermitente, flasher. Ahí tenemos el flasher, intermitente, luz antiniebla y entre otros. Bueno, con esta aplicación Google Traductor podemos traducirlo al instante. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, entonces ahí hemos visto esta aplicación que se llama Google Traductor, que nos va a ayudar bastante en lo que es traducir las cajas de fusibles. ¿No? Y si han visto, estaba en chino, entonces, ¿cómo voy a poder saber cuál es el fusible de bomba de combustible, el relé de bomba de combustible, que muchas veces se quema y el vehículo no enciende? O quiero reponer algún fusible que está dañado de luz y encontrarlo rápidamente con la tapa de caja de fusibles. Bien, repito, esta aplicación se llama Google Traductor y nos va a traducir de inglés a español simplemente utilizando la cámara del celular. No es necesario que nosotros escribamos. Podemos sacar una captura y también lo va a poder traducir. En este caso está traduciendo al instante, ¿no? Se puede tomar una captura y lo va a traducir. Bueno, em, es un video bastante largo, nos menciona un poco sobre la importancia de los fusibles, eh, lo que les decía que tenemos que reemplazar en caso de que no reemplacemos el fusible, si no se quema el fusible, el cable es el que se va a incendiar y es el que se va a quemar. Entonces, hay distintos fusibles, es muy importante esa parte. Bueno, entonces antes de pasar a lo que es esta parte, les voy a compartir una página. Entonces, les estoy dando herramientas. No sé dónde se ubica el fusible de stop, de freno, Google Traductor, ¿no? Una aplicación con la camarita, tú pones en la caja de fusibles. ¿Qué pasa si no hay la caja de fusibles? Perdón, la tapa de la caja de fusibles donde está impreso la función de cada fusible. ¿Qué pasa si no lo encuentro? Hay una página, enseguida les voy a compartir. Hay una página que se llama diagrama, caja de fusibles diagramas. Acá está. Son dos páginas. Uno es cajadefusibles.com y el otro es diagramas de fusibles. Muy bien. Te voy a compartir enseguida imagen. Ahí lo tienen. En esta página, en diagramas de caja de fusibles, ustedes van a ingresar y nos va a dar la ubicación
nos va a dar la ubicación de las cajas de fusibles. La ubicación de los fusibles y la función de los relés, ¿no? En las distintas marcas y modelos. Ahí buscamos, ¿no? Aquí tenemos categorías, ahí tenemos algún Nissan Suzuki. Vamos a buscar un Suzuki. Cerrar. Tamam. Es una aplicación gratuita. Es una aplicación gratuita, ¿eh? Repito, ahí tenemos la extensión cajadefusibles.com. Entramos en esta página y seleccionamos el modelo que estamos buscando. En este caso se selecciona Suzuki. Vamos a poner diagramas de fusibles de relés para Suzuki XL7 2006 al 2009. ¿No? Un ejemplo rápido. Y ahí me va a indicar, ¿no? Me va a decir este vehículo es del 2006. Aplica este diagrama, me aplica para el 2006, 2007, 2008, 2009. ¿No? Me dice dónde está ubicado la caja de fusibles interior y la caja de fusibles exterior. Y ahí me va a indicar, me va a mandar una imagen de la posición de los fusibles. ¿No? Entonces, este fusible, por ejemplo, el 1 va a ser un fusible de techo, del techo corredizo. El fusible 2, el entretenimiento del asiento trasero. El fusible 3 va a ser del limpiaparabrisas trasero. ¿No? Y así, bueno, vamos a poder encontrar la función de cada fusible. Entonces, vamos a poder encontrar. Este es de la caja de fusibles interior. De la caja fusibles del compartimiento motor, de igual manera acá nos va a indicar una imagen de la posición de los fusibles relés y la función, ¿no? Y del ventilador de enfriamiento 1, la fuente auxiliar, este por ejemplo es de bocina, este es de bocina, este es de la luz de estacionamiento, del lado del conductor, del lado izquierdo. Este es de bobinas, inyectores. Entonces, esta página nos va a ayudar a poder encontrar la función de los fusibles en caso que la tapa de la caja de fusibles se perdiera o no sea notorio, etc. Entonces, hay diferentes marcas, ¿no? Hay un Toyota, por ejemplo, vamos a poner. Y bueno, hay para diferentes modelos, ¿no? 2015, 2018, un Toyota Yaris, un Toyota Tundra, cabina doble. Repito, página, la página es diagrama de fusibles y relés o de cajadefusibles.com, esa es la página. ¿Ya? Es una de las páginas. La otra página es eh, diagrama de fusibles.com. Entonces les voy a compartir ahí en el grupo estos enlaces para que ustedes lo puedan tener. Entonces, lo que hacemos en todo este curso es compartirles información, compartirles herramientas, ¿no? Que son muy importantes. Diagrama de, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿No? Este es del Toyota, ¿no? Este es la caja del compartimiento interior. El compartimiento motor, entonces más abajo nos va a mostrar. El compartimiento motor sería la caja de fusibles, la ubicación y la función. Entonces, para los que no lo han notado, le voy a mandar una captura ahí a los grupos. Este sea, ¿no? Caja de fusibles, este es cajadefusibles.com. Ustedes buscan, ¿no? Caja de fusibles diagramas en Google, les va a aparecer este enlace. Otra página es esta. Cajas de fusibles, diagramasdefusibles.com. No voy a ingresar.
Bueno, voy a poder seleccionar ahí la marca que estoy buscando. Vamos a poder ver como ejemplo igual, a ver, Nissan vamos a poner. Vamos a cerrar. Vamos a poner un Nissan Micra, un Nissan Qashqai, Murano, un Nissan Sentra. Un Sentra es un poco más comercial. Y bueno, ahí me va a mostrar igual manera la posición de los fusibles y la función de cada fusible. Bien, vamos a poner a ver un vehículo americano. Ford. Omar, se me como el fusible de la cigarrera, ¿cómo lo identifico? Tienes que buscar aquí en estos diagramas o en la tapa de la caja de fusibles, ya sea interior o del compartimento motor. Si es de la cigarrera, normalmente se encuentra en la parte interior, en la caja de fusibles interior del habitáculo del conductor. Entonces abres, hay una tapa, una tapa y ahí te va a indicar la ubicación del fusible del cigarrero. Vamos a ver, buscar aquí un Ford. Aquí está un Ford. EcoScope. Un Ford Focus. A ver, vamos a poner un Ford Focus. De igual manera, ahí nos está indicando la posición de los fusibles y los funcionamientos. Muy bien. Entonces, no se olviden estas dos páginas, diagramadefusibles.com, la van a poder encontrar. O cajadefusibles.com. En algunos casos hay un poco más colorido, ¿no? Como pueden observar. De Renault, por ejemplo. Pues varias marcas. Vamos a poder ver igual la posición y el significado de las fusibles. Ahí me está indicando, este es de la EQ, este es, por ejemplo, este es del relé de bocina, este es el relé elevador de bomba de combustible, por ejemplo. Entonces, eso téngalo presente. Continuamos. Vamos con la presentación, señores. Y bueno, estábamos viendo ahí la batería, que es parte del circuito eléctrico, los conductores, los fusibles y bueno, los interruptores. Estoy hablando en general de cualquier marca, ¿no? Los interruptores pueden ser accionados mecánicamente, hay los switches de vidrio, la chapa de contacto, o también pueden ser accionados por eh, temperatura, como ejemplo el termoswitch. El termoswitch es un interruptor que al momento de llegar a cierta temperatura cierra el circuito. Es accionado por la temperatura. El termoswitch es un interruptor. Acá el bulbo de retro, ¿no? En la caja mecánica, a nosotros poner retro se va a activar. Este switch va a ser activado manualmente, ¿no? Por la caja. Aquí este de tipo perilla, aquí el switch de freno, a nosotros al momento de pisar el freno va a ser accionado este switch. Humberto, sí, la clase se está grabando justamente ahora, entonces se está grabando. Al finalizar se les va a pasar el link de la grabación. No te preocupes. Y bueno, el relevador. Entonces, ¿por qué hemos hablado de interruptor? Hay interruptores como acá que van a ser accionados manualmente. Y dentro del relevador, los que muchas veces tenemos problemas al analizar sobre si funciona o no funciona, muchos mecánicos que no pueden diagnosticar un relé
que tiene que ser sencillo, ¿no? Tenemos aquí básicamente un relé. Interiormente dentro del relé vamos a tener una bobina, un electroimán. Aquí llamamos un electroimán. Es un enrollado de cable, es un núcleo de hierro enrollado en cable, el cual al ser energizado con positivo y negativo, me va a producir un campo magnético. Ese campo magnético va a hacer que todo este mecanismo, que sería un interruptor, sea accionado. Entonces vamos a tener ahí normalmente 4 terminales. Terminal 85, 86, que son los terminales de la electrobobina, ¿no? Del electroimán, llamémoslo así. Entonces, al terminal 85 y 86 lo llamamos circuito de control. Y a los pines 30 y 87, que son los pines del interruptor, los llamamos circuito de potencia. Circuito de control, circuito de potencia. Muy bien, entonces, una vez que se ha alimentado en los terminales 85 y 86, positivo, negativo, indiferente, el pin, puede ser invertido, puede ser el 86 positivo y el 85 negativo, o al inverso, puede ser el 85 positivo y el 86 negativo, no pasa nada, no tiene polaridad. Se va a accionar la bobina, el electroimán, va a producir un campo magnético y se va a accionar el interruptor. Entonces, este interruptor, que es normalmente abierto entre 30 y 87, va a quedar cerrado. ¿Cómo probamos un relevador? Alimentamos con 12 voltios, 85, negativo 86, y medimos continuidad entre 30 y 87. Y bueno, este diagramita. Entonces, si tiene 4 pines, esos 4 pines se les denomina con números. Al pin del circuito de excitación o de circuito de control se denomina al pin 86 y 85. En algunos relés está denominado como pin 1 y pin 2. A ver, en la pantalla me dice que tiene un cuadro negro, ¿me confirman? Allí, si en la pantalla se puede visualizar, bueno, continúo. Freddy, es de parte de tu Buenas pantalla. noches. Este dato tenía cuadro negro, ya se ha perdido. Ahí, ya está. Ya. Bueno, entonces ahí tenemos los terminales 86, 85, ¿no? Del relevador. El terminal 30 y 87, que sería del circuito interruptor. En un diagrama, vamos, les decía un diagrama esquemático, se representa un interruptor de esta manera. Entonces, un relevador básicamente va a ser un conjunto de un interruptor y una bobina electromagnética. La representación simbólica de una bobina electromagnética sería de esta manera. Entre los pines 86 y 85. Entonces, en este punto hay que memorizar, ¿no? Pin 86, pin 85 son pines de alimentación de la electrobobina. Pines 30, 87 son pines del interruptor. Bien. Bueno, la posición de los pines, en algunos el de tipo B, que es el más común, sería esta la posición. En algunos de tipo A, que muchas veces no es tan común, sería de esta manera. El 30 sería un costado, el 87, el 85, 86. Esto en algunos relés americanos tienen esta posición. Esto normalmente en los relés comunes, universales, los relés asiáticos. Miren la posición de los pines. Entonces, repito, llamamos circuito de control, circuito de potencia, ¿no? La entrada de potencia. Ahora, como es un interruptor, le podríamos meter por acá negativo o positivo, cualquiera de los dos. Al momento de cerrar el circuito va a salir dependiendo de lo que metamos, ¿no? Aquí, si ponemos aquí positivo, por acá va a salir positivo. Si ponemos por acá negativo, por acá va a salir negativo cuando se accione la bobina. Muy bien.
El pin 30 es la entrada y el pin 87 es la salida. 86 y 85. ¿Ya? Entonces, el 85 sería negativo y el 86 sería positivo. ¿Ya? No tiene polaridad, podríamos cambiar a la inversa, pero por normativa se le pone esos al 85 positivo y perdón, al 85 negativo y al 86 positivo. Y bueno, estos son de 4 terminales, el que teníamos acá, ¿no? Ahora el terminal el de 5 terminales sería de esta manera. ¿Qué es la diferencia con el de 4 terminales? Estamos aumentando el pin 87A, que se le va a denominar pin 4 también. 87A o pin 4. Bien, es lo mismo que el anterior, pero se le está aumentando el pin 87A. Y en este podemos observar un interruptor normalmente cerrado. A este interruptor normalmente cerrado. Cuando se accione el relé, va a abrirse este circuito y se va a cerrar entre el 30 y 87. Entonces va a jugar con ambos, con el 87A y con el 87. Entonces, si me dejo explicar o tiene alguna duda, repito, ahí en el chat pueden hacer la pregunta. Bueno, para explicarles un poco mejor, ahí les voy a mostrar el video de la prueba de los relevadores. Y bueno, mientras voy poniendo la presentación, si tienen ahí alguna pregunta, el diagnóstico de los relevadores. Bien, bueno, entonces para los que han ingresado recién, recuerden que estamos grabando esta transmisión, entonces se va ahí en el grupo del curso, se va a compartir el enlace de la grabación. Bien, ahí voy a... Bien, entonces este curso de electricidad y electrónica automotriz no solamente es las transmisiones en vivo, sino que se les comparte un pack de videos grabados donde está todo lo que estamos viendo para que ustedes lo puedan repasar las veces que quieran. Entonces les voy a compartir, ahí les voy a compartir pantalla. ¿Dónde estamos? Ahí en Google Drive. Ahí estamos en Google Drive. Entonces, lo que se les comparte en Google Drive es en los cursos, son los videos y los textos y el material y la información para que ustedes lo puedan descargar. No, voy a entrar al curso de electricidad. ¿No? Y bueno, el diagnóstico de los relés. Ahí tenemos un diagnóstico del relevador. Bueno, vamos a seguir con nuestras mediciones. Vamos a aprender a hacer la medición de voltaje. Bueno, verificamos que nuestros conectores, el COM y el terminal rojo, está en la medición de voltaje. Bien, con el selector seleccionamos lo que es voltaje corriente continua. En este caso 20 voltios. Sabemos que el voltaje de los vehículos es de 12 voltios. Entonces el rango que tenemos que seleccionar es mayor a eso, 20 voltios. Una vez que seleccionamos 20 voltios, hacemos la medición, ¿no? Ahí tenemos ya el conector a la batería a través de esos dos cables. Y bueno, simplemente ponemos los terminales al voltaje que le está llegando al relé. Una vez que hagamos llegar esos terminales, ahí nos indica un valor de 10 voltios. 10.7 voltios. ¿Ya? Bueno, podemos decir que esta batería está un poco descargada, ¿no? Tendría que marcarme 12 voltios.
Bien, esa es la alimentación que le está llegando a este relé que está activado. Ahora vamos a proseguir a hacer la medición de amperaje. Entonces, ¿cómo prosigo? Abrir el circuito, ¿ok? La medición tenemos que hacerlo en serie. Primero abrimos el circuito, ¿no? Ya sea del positivo o del negativo. Abrimos el circuito, muy bien, y seleccionamos, ¿no?, en el multímetro la medición de amperaje corriente continua. Ahí tenemos 10 amperios. 200 miliamperios es muy poco. Tenemos que empezar del más grande. 10 amperios. No olviden cambiar el terminal para la medición de amperaje. Aquí medimos miliamperios y aquí medimos amperaje, 10 amperios. Entonces cambiamos. No estaba aquí, lo ponemos acá. Y el COM se queda, el común se queda. Seleccionamos amperaje, muy bien. Abrimos el circuito y uno de los terminales lo ponemos al relé, al terminal del relé. Y el otro terminal al positivo. Ahí vamos a escuchar la activación del relé. Y ahí me va a indicar el valor, la cantidad de electrones que están circulando por este relé. 0.13 amperios. ¿Okay? 0.13 amperios. Ahora, como el amperaje es pequeño, podemos ahí también realizar la medición en miliamperios. Bueno, entonces vamos a cambiar de donde dice 10 amperios a miliamperios. Ponemos a miliamperios y seleccionamos 200 miliamperios. Y vamos a hacer de vuelta la medición, ¿no? Activamos. Y ahí nos dice 149 miliamperios. Esa es la medición que podemos hacer con el multímetro. Bueno, vamos a hacer la prueba de medición del relé. Primeramente vamos a ver los datos que nos tiene este relé. Es de 12 voltios y 30 amperios. La marca Bosch. Los otros demás son códigos del fabricante. 12 voltios, 30 amperios. ¿Sí? A un costado igual del relé vamos a poder observar un diagrama. Pequeño diagrama de la estructura de este relé. Terminal 85-86 la bobina, terminal 30 y 87 lo que es el interruptor o el circuito de potencia. También al lado de los terminales vamos a poder observar unos números. Estos números, bueno, ahí estos números nos indican, ¿no? Terminal 86, terminal 30, aquí terminal 87, terminal aquí, terminal 85. Entonces estos números nos indican el terminal. Este terminal 86, terminal 85, terminal 30 y terminal 87. Bueno, lo hemos puesto en sus respectivos sockets para ayudarnos con los cables en la medición. Y bueno, vamos a medir la resistencia del embobinado entre el terminal 85 y 86. Ponemos nuestro multímetro en resistencia. Ahí están los 200 ohms. En 200 ohms y hacemos la medición, ¿no?, de nuestro multímetro. Entre el terminal 85 y 86. Bueno, ahí nos da un valor, 68 ohmios. ¿Okay? Ese valor nos indica la resistencia interna del embobinado del electroimán. ¿Okay? Bueno, ¿qué es entonces lo que significa? Que el circuito está cerrado, ¿no? 1. Eso es lo que nos indica la prueba de resistencia del relé.
Muy bien, entonces continuamos. Vamos a hacer la prueba de este relé, lo vamos a alimentar con voltaje. Vamos a alimentar con voltaje, ahí tenemos nuestra batería. Y ahí tenemos bueno, ¿qué es la conexión que tenemos que hacer? Es poner en continuidad, la función continuidad, entre los terminales 30 y 87. Entre los terminales 30 y 87 en nuestro multímetro, positivo al terminal 85 o 86, no tiene polaridad, y procedemos a alimentar el relé. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Nos tiene que dar un sonidito. Y tiene que haber continuidad, ¿no? De esa manera probamos nuestro relé. Ahí se escucha un sonido y el movimiento y la activación del relé. Bien, de esa manera probamos si el relé está bien o está en mal estado. Bueno, Muy bien. Entonces, aparte de estos videos de lo que estamos viendo, entonces todos los videos que les iba mostrando están ahí en el enlace de Google Drive para que ustedes lo puedan ver las veces que necesiten, ¿no? Para que lo puedan entender mucho mejor de todo lo que vamos a ver en el curso. Entonces, les voy a pedir su correo electrónico para que ustedes puedan mandar y se les pueda dar autorización para que puedan ingresar a los videos y al material, ¿no? Los textos que están acá. ¿No? Hay distintos textos que les van a ayudar bastante como información técnica y como información teórica. Bueno, muy bien, para terminar esta parte de vamos a dejar de compartir. ¿Tienen ahí alguna pregunta? Para terminar la parte de la eléctrica, vamos a continuar con la presentación. Bien, entonces, siempre recuerden, ¿no? 86, 85, circuito de alimentación, y 30, 86, circuito de potencia, control. Y bueno, todos esos conocimientos nos van a ayudar a instalar una radio, a verificar luces, a hacer algunos diagnósticos en la parte eléctrica del vehículo. La instalación de un autorradio también está ahí en la demostración, en los videos ya pregrabados, donde se indica cómo sacar positivo, cómo sacar los negativos. Son normalmente dos positivos, uno positivo de batería, uno positivo de corriente, contacto y emisión. Los demás son de parlantes, porque hay como este diagrama pictórico que les voy mostrando. Y para la conexión de la cámara de retro también hay las instalaciones diagramas. Entonces, en cada radio que instalemos, siempre va a haber un catálogo donde nos va a dar su diagrama de conexión. Este sería, por ejemplo, de la cámara de retro, ¿no? En las pantallas normalmente vamos a tener un terminal amarillo, que es de la cámara. Vamos a tener un cable rojo, que es de alimentación. Este cable rojo va a ir hasta la parte de atrás. Este cable rojo la tenemos que alimentar con el positivo de la luz de retro. Es decir, que nosotros cuando pongamos luz de retro, se va a activar la cámara en la pantalla, en la pantalla del autorradio. En esas conexiones la que se hace en la cámara de retro. Bien. Entonces, en el cableado de la pantalla tendría que haber un cable normalmente rosado o tiene que ser con una etiqueta que diga back reverse, ¿no? Y la conexión. Más adelante les voy a mostrar un poco sobre la instalación de estas cámaras de retro. Igual ahí tenemos grabados los procedimientos, cómo encontrar positivos, cómo encontrar negativos para estas instalaciones.
Bueno, para terminar la parte de lo que es la electrónica, es importante hoy en día que ustedes puedan conocer la parte, los componentes electrónicos en el vehículo. Bien, entonces es importante que ustedes puedan conocer la parte electrónica del vehículo, ya que los sensores tienen principios de electrónica, los actuadores, las computadoras están compuestas de eh, distintos componentes electrónicos. ¿Cómo medir una resistencia? ¿Para qué sirve una resistencia? Un capacitor, un diodo LED, etcétera. ¿No? ¿Qué es la electrónica? La electrónica es la energía que fluye, la electricidad es la que fluye a través de un cable, ya sea que una bombilla brille. ¿Qué es la electrónica? Es la que se encarga del control y la manipulación de la electricidad. Muy bien, eso es la electrónica. Entonces, en este curso, lo que vamos a ver, electricidad y electrónica. Muy bien, les hablaba, bueno, que hoy en día aparte de tener interruptores, fusibles, hay módulos que van a controlar todos estos circuitos, como el IPDM, el VCM en el caso de Nissan, TIPM pues, Chrysler y en otras cajas de fusibles inteligentes que hay en los vehículos, ¿no? Entonces, ahí, vamos a ver. Entonces ahí tenemos que hay diferentes componentes eléctricos que son muy diferentes a los componentes electrónicos que tenemos ahí en el vehículo. Los elementos electrónicos como los sensores, los actuadores que están en el motor. No solamente ahí en el motor, sino en la parte de luces, por ejemplo. Un sensor de luz, de las luces diurnas. En el momento cuando ponemos nosotros luces diurnas automáticas, al momento de pasar un túnel hay un sensor en la parte del parabrisas. Cuando no se emite luz, va a prender las luces automáticamente. ¿Quién le indica eso? El sensor. Entonces, todo eso involucra que puedas conocer lo que es la parte electrónica. ¿Qué es un sensor? Debido a que una computadora solo puede recibir señales de voltaje, un sensor tiene como función principal convertir el movimiento, presión, temperatura, luz, cualquier otro tipo de energía en voltajes. Es decir, que un sensor va a transformar esas magnitudes físicas en magnitudes eléctricas. Ese es un sensor. Los sensores en un vehículo son interruptores, cronometradores, resistores, transformadores, generadores, etc. Van a enviar señales tipo analógicas o digitales. Bueno, les decía de un diagrama esquemático, también en la parte electrónica, para hacer algunos proyectos va a ser imprescindible, ¿no? Ahí el diagrama pictórico y el diagrama esquemático. Resistor y resistencia, ¿no? Las resistencias es uno de los elementos que se va a ver con mayor información en el curso de computadoras automotrices. Bien, hay estas resistencias es necesario que podamos comprender, sí, en algunos casos, en lo que es la parte de inyección electrónica, vamos a poder hacer algunos experimentos con estas resistencias para engañar a la computadora, ¿no? Aplicaciones en el automóvil de estas resistencias, ahí tenemos ahí un ejemplo del aire acondicionado, ¿no? Se aplica en el aire acondicionado, hay tres resistencias que van a reducir la velocidad del motor del electroventilador, del aire acondicionado. Resistencias variables se aplican en los pedales electrónicos, en los potenciómetros, ¿no? En las resistencias de sensibles de temperatura. Y bueno, varios sensores
y varios componentes electrónicos que se van a aplicar en el vehículo. Un diodo semiconductor que se va a aplicar en los alternadores. Vamos a ver en la siguiente clase lo que es sistema de carga y arranque y los alternadores, los diodos rectificadores. Básicamente los diodos son los que nos van a rectificar la corriente, nos van a conducir la corriente en un solo sentido. Los diodos Zener, los diodos LEDs. ¿Por qué les hablo de todos los componentes? Para el siguiente diagrama. Ustedes ahí en casita se pueden fabricar este elemento que se llama el buscapolo con LEDs. ¿No? Otros componentes electrónicos también los capacitores que se aplican en los distribuidores. Un capacitor, ¿cómo lo medimos el capacitor si está bien o está mal? El transistor que está en los diferentes circuitos de encendido, ¿no? En las computadoras. Hay una aplicación que se llama Electrodoc, lo puedes descargar ahí en Play Store, que tiene bastante información de la parte electrónica. Electrodoc. Y bueno, entonces son básicamente los componentes electrónicos que hay en toda la electrónica analógica digital. Componentes de tipo SMD, que son los componentes con patitas largas que se montan en sí, que perforan la tarjeta electrónica, y los componentes SMD, que son montados superficialmente en la tarjeta electrónica. Entonces, hoy en día la mayoría de los módulos tienen componentes soldados en la superficie de la tarjeta electrónica y son componentes de tipo SMD. Fíjense que aquí tenemos una resistencia y aquí tenemos la misma resistencia, pero de tipo montaje superficial, que cumplen la misma función, ¿no? De así de los transistores, de los circuitos integrados, de los capacitores, etc. Los circuitos integrados son el conjunto de varios componentes electrónicos. Internamente hay un 555, tiene resistencias, conversores, flip-flop, etc. Entonces van a tener componentes electrónicos en un circuito integrado. Hay display de 7 segmentos para las puntas lógicas, un regulador de voltaje, de igual manera. Entonces, todo esto de la electrónica es importante que ustedes vayan asimilando y comprendiendo. Hay una computadora automotriz, vamos a tener capacitores, vamos a tener bastantes componentes electrónicos. Entonces, se va a abordar mayormente los componentes electrónicos en lo que es diagnóstico y reparación de computadoras automotrices. Vamos a hacer un conocimiento básico en el curso de inyección electrónica de estos componentes y hacer una comparación en dónde se utilizan los sensores. Bien. Y bueno, para terminar, la medición de estos componentes con el multímetro. Bien. Ahí en el grupo les voy a dar el enlace para que ustedes lo puedan ver, las mediciones de estos componentes. Bien. Creo que el enlace igual lo tenemos. Vamos a poner acá, sí, aquí está. De igual manera, el enlace de los que se han inscrito en el curso, ahí va a estar las mediciones prácticas de multímetro. Bueno, vamos a realizar la revisión de estos componentes electrónicos con el multímetro. Tenemos un multímetro automotriz. Seleccionamos la función resistencia. Ahí, bueno, este símbolo omega. ¿Ok? Y ya está en la pantallita el rango automático. Entonces, lo que tenemos que hacer estos dos terminales, pinchar a las dos patitas de la resistencia. Nos acomodamos. Y bueno, ahí ya nos van a salir los datos de la resistencia. 0.9 kiloohmios o 986 ohmios. Ese sería el valor real de esta resistencia. Si nos fijamos bien los colores, ahí tenemos café, negro, rojo y una franja dorada que nos indica el valor nominal del resistor, que sería de 1K, de 1 kiloohmio. El valor real sería 986 ohmios.
Bueno, el siguiente componente que podemos medir es el de resistencia variable, el potenciómetro. Vamos a medir. Ahí tenemos el potenciómetro y bueno, tiene 3 pines. Vamos a medir los pines del canto. Este es de 50 kiloohmios. El valor real sería de 48 kiloohmios. El pin del medio va a ser de resistencia variable. Entonces vamos a pinchar al pin del medio. Ahí lo tenemos, ya pinchado al pin del medio. Y fíjense que la resistencia es diferente. Nosotros al mover la perilla vamos a cambiar de resistencia. Vamos a ir moviendo lo que es la perilla. Vamos a ver la variación de resistencia. El máximo hasta 48 kiloohmios. Bueno, ahí vemos la variación de resistencia. Este potenciómetro está bien. Y el mínimo obviamente 0 ohmios. El siguiente componente que vamos a revisar va a ser este diodo rectificador. Bien, fíjense que ahí tiene una franja en el costado, se lo puedo acercar un poco más, tiene una pequeña franja en el costado izquierdo que nos indica el cátodo y el otro sería el ánodo. Vamos a alejarlo un poco más, vamos a enfocar y bueno, vamos a hacer la medición de igual manera y vamos a entrar en el multímetro en la función diodos, que sería el símbolo diodos. Seleccionamos diodos, es función continuidad, función diodos. Ahí tenemos ya el símbolo de diodos y procedemos a hacer la medición. Vamos a medir el diodo. Fíjense que si lo polarizamos bien nos va a marcar 0.607 milivoltios. ¿Okay? Fíjense que la terminal, el cable negro está en el cátodo y el cable rojo está en el ánodo. Esa sería una polarización correcta del diodo. Si nosotros cambiamos de lado los cables, no tendría que marcarme ningún dato en el multímetro. Ahí lo vamos a acomodar biencito. Ahora ahí lo tenemos y efectivamente no me marca. Si es que me marcaría algún dato en el multímetro, el diodo estaría en corto, ¿no? Y si es que no me marca ningún dato en cualquiera de las posiciones, el diodo estaría en circuito abierto. ¿Okay? Solo me tendría que marcar en una posición, la posición correcta de polarización. De esa manera medimos el diodo. También podemos revisar lo que son los diodos LED, ahí tenemos unos diodos LEDs. De igual manera en la función diodos, ahí lo polarizamos y nos tendría que iluminar el LED. Si lo polarizamos correctamente, el LED nos iluminará. Ahí tenemos que nos ilumina, ¿no? El mismo, a través del mismo multímetro va a energizar el diodo LED. De esa manera vamos a saber que el cable rojo del multímetro es el cátodo y el ánodo y el cable negro va a ser el cátodo. Es decir, el negativo y el otro va a ser el positivo del LED. Si lo polarizamos de diferente manera, entonces no se va a iluminar el LED. De igual manera aquí tenemos otro diodo y lo vamos a polarizar. Vamos a ver si cambiamos las posiciones y tendría que iluminarnos. Ahí lo tenemos y los ilumina, ¿no? Indicándonos que este pin de acá sería el positivo y este otro pin sería el negativo. Muy bien, de esa manera revisamos, ya hemos revisado los diodos LEDs. Vamos a revisar los capacitores. Ahí tenemos un capacitor. Y bueno, en las franjas vamos a ver, bueno, la mayoría de estos capacitores electrolíticos tienen una franja que nos indica el lado negativo del capacitor.
Y hay algunos datos del capacitor. Este sería de 47 microfaradios, 47 microfaradios a 25 voltios. Lo vamos a verificar con el multímetro y ya entramos en la función capacitancia. Ahí en el multímetro seleccionamos capacitancia, que sería esta. Este sería la función capacitancia. Fíjense el símbolo de un capacitor. Seleccionamos. Y bueno, nos vamos a proceder a polarizar el capacitor. Y nos va a dar el valor del capacitor. Lo tenemos. Vamos a ir a la pantalla. Ahí veríamos que era 47 microfaradios, en la pantalla nos muestra 51 microfaradios, 51.9 microfaradios. Entonces se acerca al valor real, al valor nominal del capacitor. Bien. Si no me marcaría nada en el multímetro, este capacitor estaría en mal estado. Y si me marca continuidad, de igual manera el capacitor estaría en cortocircuito. Muy bien, señor. Entonces ahí teníamos, bueno, este video va a estar ahí en el enlace que les voy a compartir. Es parte del curso de lo que es, se llama la parte electrónica. ¿No? Entonces, si tienen ahí alguna pregunta, ahí en el chat lo pueden ir realizar. Pues vamos a continuar el día miércoles. Para los que no se han inscrito, bueno, invitarles a este curso de electricidad electrónica automotriz. Vamos a estar viendo igual lo que es el sistema de carga. Vamos a ver un poco de los diagramas de lo que es la parte de Nissan, el IPDM, el BCM, los módulos. Hoy en día los vehículos ya llevan módulos electrónicos que van a controlar el sistema de luces, el sistema de cielo centralizado, van a controlar lo que es van a controlar lo que es la bocina, van a controlar lo que es el tablero, etc. No van a ir controlando distintos circuitos, ya no van a ser controlados por un relé o un interruptor solamente, sino por módulos. Bien, entonces ya terminando esta transmisión, vamos a continuar el día miércoles. Ahí les voy a dejar los textos y toda la información ahí en el grupo de WhatsApp del curso de electricidad y electrónica automotriz. Bien. Bien, si no hay ninguna pregunta, nos vemos para la siguiente. Tengan muy buenas noches. Hasta luego, señores. Buenas noches. Vamos a finalizar la grabación también.